Trabaja en vivo Blanca López para darnos detalles de cómo sigue esta diligencia en la morgue judicial de Asunción en torno al hallazgo del cuerpo sin vida del señor Wenceslao Benoit. Blanca, contigo. Bueno, muchas gracias. Y a las 10 de la mañana puntualmente se inició la autopsia aquí en la morgue judicial. Vemos ciertos movimientos ya en el interior, vemos a la familia del señor Wenceslao que están aguardando en el interior de este local. Aquí se hizo presente el fiscal Luis Amado, que dialogó con nosotros minutos antes, porque también queríamos saber en relación a cómo fueron la sucesión de hechos y cuál es la situación del ciudadano belga. Vamos a esta nota mientras aguardamos que culmine la autopsia. No tenía ningún tipo de lesión, que a simple vista al menos no tenía ningún tipo de lesión. La médica forense había manifestado que presumiblemente el deceso se habría ocurrido hace aproximadamente 3 días, pero para corroborar todos esos datos es que se va a realizar ahora la autopsia. La situación del belga es, primeramente, como le dije, él estuvo cooperando desde el día 1. Ellos se fueron justamente a dormir una noche antes en Madrejón, justamente en el local del MADES, y fue uno de los guardabosques que se ofreció inclusive para ser guía turístico, para ser guía de ellos, ¿verdad? Y fue el señor Wenceslao el que dijo que no era necesario, que él podía ser el guía. Nosotros estuvimos haciendo las averiguaciones desde el día que llegó a Paraguay, o sea, completo, para ver si es que en algún momento de repente también entraba en contradicción, cambiaba su relato, ¿verdad? Y en ningún momento cambió. Blanca, ahora decía el fiscal 3 días de fallecido, o sea, cuando empezó la búsqueda él estaba todavía con vida. En realidad lo que él dice que tendría 3 días, pero hubo demoras hasta que se hace la denuncia de desaparición de personas, que en realidad se hace aquí en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Asunción. Y por otro lado, hasta que llega la comunicación de Madrejón, el ingreso con el guardaparque, ya con el ciudadano belga, ya había pasado más de 24 horas en que no se localizaba. Ahora, llama poderosamente la atención que el fiscal Luis Amado dice que a 1.300 metros aproximadamente del lugar donde habían dejado el vehículo, y según el relato del ciudadano belga, ellos llegaron hasta el lugar donde supuestamente había quedado el señor Benoit y que no lo habían localizado. Posterior de eso, porque el sitio exacto donde quedó la camioneta es como a 50 kilómetros de Madrejón, es lo que habían hablado, y por eso hubo ciertas demoras, y que inclusive, por lo menos este fiscal Amado, intentó mucho hablar con el Ayoreo, que tenía conocimiento acabado del lugar, que inclusive él se había ofrecido para hacer esa travesía, lo que no había aceptado en su momento el señor Wenceslao, y que en realidad este belga, él quería hacer esa travesía solo, y que Wenceslao fue el que se ofreció para hacerlo él, porque él tenía conocimiento acabado de la zona. También en la declaración que presentó en la fiscalía reiteraba el fiscal que no había ningún tipo de contradicciones, y lo que sí relató es que dice que él mostró un libro, Rolando, de historia paraguaya, y que uno de los lugares que él quería visitar era justamente el Cerro León. Dijo también que aparentemente es un sitio público, por eso no había inconvenientes que ingresen. Sin embargo, no pudo definir el fiscal si estaban en las cercanías de los pueblos originarios, que son autoaislados, y los Totobiobosoe, que son los pueblos que no han tenido contacto ni con paraguayos ni con ningún blanco, como ellos le denominan a los foráneos de esos parques. Otro dato, que también aparentemente el cuerpo no tenía ningún tipo de lesiones. Vamos a ver qué dice y si algún tipo de indicio de alguna afección cardíaca habría tenido este señor.
Por las condiciones en las que se observaba el cuerpo también y considerando la zona, que hay muchos bichos, hay muchos animales, las condiciones del terreno también, el cuerpo ni siquiera todavía presentaba descomposición, entonces eso también es un aspecto que seguramente los forenses van a analizar. Claro, y yo creo que Blanca también nos va a dar más detalles al respecto, porque tiene mucho que ver pues también el cuidado que uno tuvo a lo largo de su vida para que esa descomposición se pueda dar de manera también como más rápida. La familia va a saber si tenía de repente alguna enfermedad de base, si consumía alguna medicación específica, y la autopsia también va a revelar ciertas cosas con respecto a eso. Ahora nomás, yo lo que digo, Rodi, si hace 3 días que realmente él ya falleció, como eso lo va a determinar también este estudio que le están haciendo, qué triste que esa búsqueda no se haya podido dar más rápido, que nos haya sumado a los ayoreos que realmente entienden del lugar, ¿verdad? Lo antes posible, atendiendo también al pedido desesperado que hacía la familia. Exacto. Blanca, estamos pendientes. Claro, sí, Blanca. Acá hablamos también de algo sumamente importante. Hubo un ofrecimiento de un guardaparque que hace más de 30 años hace estos recorridos. ¿Y por qué hago énfasis subrayado en negritas estas palabras? Porque ellos manejan los códigos de las zonas y sobre todo para encontrar el norte, y es lo que aparentemente habría ocurrido de acuerdo al relato del belga con el señor Wenceslao. Y otro dato no menor es que ellos conocen, la gente vaqueana real del lugar, Sí. qué sitio no se puede entrar, porque los civícolas no tienen un delineamiento como nosotros los paraguayos de límites, porque ellos simplemente recorren buscando comida. No sabemos si hubo alguna corrida o si ese sitio donde se encontró el cuerpo es a 1.300 metros de donde había quedado sentado, que es lo que había relatado el belga. Estamos atentos, Blanca, a la conclusión de esta diligencia, la morgue judicial de Asunción. Enseguida retornamos contigo.